¿Alguna vez te has preguntado cómo mueren las células de forma controlada? Hoy en clase de patología veterinaria vamos a descubrir uno de los procesos más fascinantes del cuerpo, la apoptosis. Soy Brian Plazas, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Glóbulos rojos, dependiendo de la especie, pueden vivir entre 60 y 120 días, dependiendo de la especie. Es lo mismo los glóbulos blancos. En el caso de los glóbulos blancos, por ejemplo los neutrófilos, que tienen la cromatina muy condensada, que no pueden hacer síntesis de proteínas, pues algunos de ellos pueden vivir apenas un par de días y ya se mueren. 60, 120, eso varía muchísimo. ¿Listo? ¿Cómo se muere la célula después de que ha cumplido su vida útil? Lo hace por medio de la apoptosis. Por eso se llama muerte celular programada. En la apoptosis se activan enzimas que van a destruir el ADN y las proteínas. Eso es la apoptosis. Se llaman caspasas y ahorita se les va a mostrar. Característica histológica particular, diferente de la necrosis. En la apoptosis, la membrana plasmática permanece intacta, diferente de la necrosis, donde mencionamos que la membrana celular se rompe. Pues aquí en la apoptosis, ¿no? Segunda característica histológica particular. La apoptosis no está asociada a respuesta inflamatoria. Es decir, cuando en un tejido se encuentren células apoptóticas, no van a encontrar inflamación asociada. Diferente de la necrosis, que siempre que hay necrosis, uno, hay ruptura de la membrana celular y dos, hay inflamación asociada. ¿Listo? Pueden coexistir ambas, necrosis y apoptosis se pueden encontrar en el mismo tejido, dentro del mismo campo, las pueden encontrar, las dos formas de administrar, y fue propuesta por Kerr y colaboradores en 1972. ¿Listo? En esta muerte celular programada, muchachos, recuerden que hay unas células que son estables y otras que son lábiles. Las células que son estables son aquellas que no se pueden dividir, es decir, son células muy maduras. Por ejemplo, los miocardiocitos, que son las células musculares estriadas cardíacas, son células muy estables. Cuando una de estas células se muere, pues ya no se puede recuperar. Si a un animal le da un infarto y se le muere un pedacito de su corazón, esas células pues fallan. ¿Listo? Lo mismo sucede con las células progenitoras de los óvulos en las hembras. Las hembras nacen con un número finitos de células progenitoras de los ovocitos. Cuando esas células se agotan, pues ya no se pueden recuperar. Lo mismo sucede con las neuronas. Las neuronas son unas células demasiado estables, es decir, que ellas no se pueden dividir. Por lo tanto, cada vez que se mueren las neuronas, pues no se pueden recuperar. Estas células que les acabo de mencionar tienen una vida mucho más larga, viven toda la vida, pues digámoslo, por el animal. Y es diferente de las células lábiles que les mencioné, que tienen una vida entre 60 y 120 días. ¿De acuerdo? Cuando las células deciden que ya cumplieron su ciclo, se mueren por apoptosis. A 120 días. Hablando de los glóbulos rojos, ¿listo? Bien. Blancos. Causas o etiología de la apoptosis. Se tienen que diferenciar las causas fisiológicas de las causas patológicas. En las causas fisiológicas está la embriogénesis. Entonces, el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma un embrión. Ese embrión es un montón de células que se van multiplicando de forma exponencial. Esas células que son muy maduras, muy diferenciadas, pues van a dar origen a los diferentes sistemas y dentro de los sistemas cada uno de los órganos que los componen. Ya estén formados
los órganos de los sistemas, esas placas embrionarias de células muy diferenciadas pues tienen que desaparecer. Eso se hace por medio de la apoptosis. ¿Listo? Y es una causa fisiológica. Si no desaparecieran esas células embrionarias, pues ellas seguirían dando la orden que tienen que formar a otro hígado, que tienen que formar a otro riñón, o que tienen que formar otro nervio. ¿Listo? Entonces la forma en la que ellas desaparecen es por apoptosis. Involución dependiente de hormonas. Es otra causa fisiológica de apoptosis. Al final de la gestación, en las hembras mamíferas, ustedes pueden ver que la glándula mamaria crece de manera significativa. Al final de la gestación, faltando 15 días, 20 días para el parto, pues la hembra empieza a llenar la ubre o empieza a chillar, ¿verdad? Ese crecimiento de la ubre se debe a la llegada de una hormona que se llama la prolactina. La prolactina es una hormona proteica que producen las células mamótropas. ¿En dónde? ¿Cómo? Correcto, en la hipófisis. O células basófilas. ¿Acidófilas? ¿Cromófilas o cromófobas? ¿Son células cromófilas o células cromófobas? Hasta ya es. En la hipófisis, más específicamente en la adenohipófisis, porque la hipófisis tiene tres partes: adenohipófisis, neurohipófisis y pars intermedia. En la adenohipófisis de las hembras mamíferas, las células mamotropas producen prolactina al final de la gestación. Esa prolactina baja por la sangre, llega a la glándula mamaria y le dice a las células epiteliales de los alvéolos mamarios: crezcan y multiplíquense. De esa manera la glándula mamaria crece para producir la leche. Luego llega el parto, empieza la lactancia, pero a lo largo de la lactancia el tamaño de la glándula mamaria va disminuyendo su tamaño. Por ejemplo, en el caso de las vacas que se destetan entre los 7 y los 10 meses, pues deberían, la glándula mamaria es más pequeña comparada cuando inició el parto. Esa involución se debe a que desde la hipófisis de la vaca se ha dejado de producir prolactina a lo largo de la lactancia. Como no hay prolactina, las células epiteliales no tienen la señal trófica para seguir creciendo y multiplicándose. Entonces ellas empiezan a morirse por apoptosis y la glándula mamaria se hace cada vez más pequeña. ¿Manera natural? No, imposible. De manera artificial, sí. Comercialmente se consigue una hormona que se llama lactotropina. Esa lactotropina es un análogo de la prolactina. Se utiliza en las vacas más o menos a partir del día 60 después del parto, y eso hace una meseta, es decir, sostiene arriba los picos de prolactina y le hace creer a la vaca pues que le está llegando más prolactina y así produce mayor cantidad de leche. No, no es malo. La apoptosis tiene tres fases. La primera fase se llama fase de iniciación. Y esa fase de iniciación se puede presentar por dos vías. Puede ser una vía extrínseca o puede ser una vía intrínseca. Luego viene la segunda fase que se llama fase de ejecución y se le llama fase común porque no importa por cuál vía se inicie la apoptosis. No importa que se inicie por la vía extrínseca o no importa que se inicie por la vía intrínseca. En la fase de ejecución termina en la activación de unas enzimas que se llaman caspasas. Y esas caspasas son las que van a destruir la célula desde adentro. La última fase se llama la fase de eliminación de las células muertas por fagocitosis y la realizan los macrófagos residentes del tejido. Recuerden que en apoptosis no hay inflamación. Las células inflamatorias que se encargan de remover la célula muerta por apoptosis son los mismos macrófagos del tejido. Por ejemplo,
¿Cómo se llaman los macrófagos especializados del hígado? Macrófagos especializados del hígado. Excelente, muchachos. Así es. Si ustedes vieran apoptosis de hepatocitos, que son las células mesenquimatosas especializadas del hígado, son las células de Kupffer las que van a ir a remover o a retirar esa célula muerta, como el cadáver. ¿Cómo se llaman los macrófagos residentes del riñón? ¿Saben? ¿Cómo se llaman los macrófagos especializados del sistema nervioso central? Los macrófagos especializados del sistema nervioso central se llaman células de microglia. Macrófagos del hueso. ¿No? ¿Cómo se llaman los macrófagos del tejido conectivo? ¿Cómo se llaman los macrófagos de la piel? Se lo voy a preguntar. Los osteoblastos son las células que producen el hueso, pero ellos no son macrófagos. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas que sí cumplen la función de macrófagos y ellos hacen la resorción del calcio y el fósforo que están en la matriz de hidroxiapatita en el hueso. ¿Sí? Entonces se puede desencadenar en su fase de iniciación por 2 vías: intrínseca o extrínseca. Vamos a empezar a ver, Catherine, la intrínseca. Ya que se me lo está preguntando. Intrínseca. Se conoce como vía intrínseca o vía mitocondrial. Cualquiera de los dos nombres la pueden encontrar. Y se llama vía mitocondrial porque está relacionada con la mitocondria y allí sucede activación de proteínas caspasas de apoptosis. Dentro de la mitocondria, recuerden la organela, la mitocondria tiene doble membrana y después de la segunda membrana tiene anaqueles. En medio de la doble membrana sucede cadena de transporte de electrones. ¿Sí o no? Por eso es biología celular, ya ustedes lo saben. Cadena de transporte de electrones es un mecanismo que tienen las mitocondrias para producir ATP. Y lo hacen jugando entre ellas, tirándose de electrones. Por eso se llama cadena de transporte de electrones. Al final de esa cadena, pues se produce ATP. Ya. En la cadena de transporte de electrones hay una molécula que se llama citocromo C. El citocromo C, siempre, muchachos, debería estar dentro de la mitocondria. Siempre. Si el citocromo C se sale de la mitocondria al citoplasma, se desencadena la apoptosis. Y esa es la bien. Ahora les muestro una grafiquita que es más fácil de entender. La mitocondrial se activa por deprivación de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son, por ejemplo, las hormonas. Ya les acabo de colocar 2 ejemplos de hormonas. Pueden ser, por ejemplo, aminoácidos, pueden ser, por ejemplo, ácidos grasos, pueden ser, por ejemplo, azúcares. Esos son factores de crecimiento. Si a la célula dejan de llegarle esos factores de crecimiento, pues se muere por apoptosis. Factores de crecimiento. ¿Sí? Esos factores de crecimiento, que es la GF, pueden ser hormonas, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares muy específicos. Si a la célula deja de llegarle esos factores de crecimiento, se activa la vía intrínseca de la apoptosis. Factores de crecimiento, hormonas, daño del ADN, ya hablamos de transcripción, traducción, dogma de la biología celular, acumulación de o acúmulo de proteínas anómalas. Y dentro de la célula hay una familia de proteínas muy importante que se llama familia BCL2. Dentro de esa familia hay un montón de proteínas. Las proteínas BAX y las proteínas BAC pues son las más importantes de esta familia. Y estas proteínas son tan importantes que ellas todo el tiempo dentro de la célula están evitando la apoptosis. ¿Listo? Si hay daño, por ejemplo, en el ADN, no se puede hacer transcripción y luego traducción para producir
BCL2, que son inhibidores de la apoptosis, adivinen qué va a pasar. Se desencadena la vía intrínseca de la apoptosis y la célula se muere. ¿Listo? Porque estas proteínas son inhibidores de la apoptosis. El citocromo C, que ya les dije que está dentro de la mitocondria, se sale del citoplasma, se une a la caspasa 9. También pueden inhibir antagonistas de las caspasas, se encadena la apoptosis. Hay una célula. Esa célula arriba tiene un receptor de color amarillo que parece una Y. A ese receptor le llega una señal de supervivencia o le llega un factor de crecimiento. Digamos que esa bolita azul es una hormona, como la prolactina. Cada vez que a esa célula le llegue el factor de crecimiento como una hormona, se va a desencadenar una respuesta intracelular. Esa respuesta intracelular le dice a la célula que produzca proteínas de la familia BCL2, que son PAC y PAX. Por lo tanto, esta célula todo el tiempo pues va a estar produciendo proteínas antiapoptóticas y se mantiene viva. ¿Es claro? ¿Otra vez? Esta es una célula. La célula tiene un receptor en su membrana. Ese receptor reconoce señales de supervivencia o factores de crecimiento, hormonas, aminoácidos, ácido graso, azúcar, lo que sea. Si a este receptor le llega la señal de supervivencia, desencadena una cascada intracelular. Desencadena una cascada intracelular que le dice a la célula, oiga, produzca proteínas de la familia BCL2. ¿Y cuál es la función de esas proteínas? ¿Cómo? Bloquear la apoptosis. ¿Cómo lo hacen ellas? Mire, aquí está la mitocondria, de color rojo está el citocromo C, y aquí al ladito están las proteínas BCL2. Entonces, esta proteína lo que hace es que evita que el citocromo C se salga de la mitocondria. Es como un tapón. Si el citocromo C permanece dentro de la mitocondria, ¿qué le pasa a la célula? No muere. Excelente. Vamos bien. Ahora veamos el siguiente caso, a la derecha. Tenemos un receptor al cual dejó de llegarle o está carente la señal de supervivencia. ¿Qué pasará en la cascada intracelular? Que no se producen las proteínas antiapoptóticas, ¿sí o no? Esto sería, por ejemplo, una causa fisiológica, porque dejó de llegar la hormona, y es natural, y es normal, ¿sí? Ciclo estral de la hembra. Bien. También la apoptosis tiene causas patológicas. El ejemplo aquí es la radiación. Si le llega radiación a la célula, pues se daña el ADN de la célula. Si se daña el ADN de la célula, pues no puede hacer transcripción, traducción y síntesis de proteínas. Proteínas necesarias para su citoesqueleto, para llevar arriba la membrana, para un montón de cosas. Entonces, bien sea por la vía fisiológica o bien sea por la vía patológica, donde se daña el ADN, entonces no hay producción de las proteínas BCL2 de la familia. ¿Y qué pasa con el citocromo? Se sale de la célula. Miren acá abajo la bolita roja, que se sale de la célula. Si el citocromo C se sale de la célula, entonces hace algo que se llama activación de las caspasas. Y las caspasas son enzimas que destruyen las proteínas, las grasas y los azúcares de la célula. Es decir, que la célula se mueve desde adentro. Profe, ese BH3 que... Señora, este BH3, BH3 son proteínas que inhiben al inhibidor. Es decir, nosotros tenemos un inhibidor de la apoptosis. ¿Cuál es? Tenemos un inhibidor de la apoptosis. ¿Cuál es? BCL2, que es una familia de proteínas y dentro de ella PAX y PAX son las más importantes.
Si la célula todo el tiempo está produciendo al inhibidor, que son las proteínas BCL2, pues ella está viva. ¿Sí? Entonces, si se daña el ADN o deja de llegarle la señal de supervivencia, se producen proteínas que inhiben al inhibidor. Hay unas enzimas que se llaman caspasas. Esas enzimas todo el tiempo están inactivas, pero cuando le llega el citocromo C, él las activa. Y las caspasas ahora van a destruir todas las proteínas, el ADN, los azúcares y las grasas de la célula. Y se mueren. Mitocondria. Y aquí tenemos la doble membrana de la mitocondria. En medio de la doble membrana se encuentra el citocromo C. Existe una familia de proteínas que se llama BCL2, que ella todo el tiempo está evitando que el citocromo C se salga de la mitocondria. ¿Listo? Hay otras proteínas que son antiapoptóticas. Por ejemplo, APAF1. Y esto es factor antiapoptosis tipo 1. APAF1 en el citoplasma tiene bloqueada la procaspasa para que ella no destruya la célula. Pero si el citocromo C se sale de la mitocondria, llega al citoplasma, activa la caspasa, se destruye la célula. ¿Listo? Entonces, esta es otra proteína antiapoptótica. Está hecho de proteínas, principalmente tubulina, pues las caspasas destruyen las proteínas del citoesqueleto. Dos cambios nucleares, pues el ADN de la célula está hecho de ácido desoxirribonucleico con nucleótidos, adenina, guanina, timina, citosina, y esa caspasa va al núcleo y destruye la ADN de la célula. Fragmentación nuclear y condensación del citoplasma son dos cosas que yo puedo ver en la apoptosis. Fragmentación nuclear y condensación del citoplasma. Ahora les muestro un imágenes de la apoptosis. Entonces nosotros ya vimos esta parte de acá. El citocromo C se sale, activa la procaspasa, en cambio la caspasa activa y se destruye toda la célula de ADN. ¿Listo? ¿Qué más puede hacer el citocromo C? El citocromo C puede salir al citoplasma y puede activar otras proteínas proapoptóticas, como por ejemplo A y F, que es factor iniciador de la apoptosis. Entonces el citocromo C va y le dice a esta proteína que inhiba proteínas inhibidoras, o sea, que inhiba al inhibidor. Si se inhibe el inhibidor, entonces ¿qué pasa? Se activan las caspasas y se desencadena la apoptosis, porque se inhibe el inhibidor. ¿De acuerdo? Ahora vean esta. Vamos a revisar la segunda vía, por la cual se puede desencadenar la apoptosis. La primera fase, vía extrínseca. ¿Listo? Recuerden que la apoptosis tiene tres fases. Esta es la vía extrínseca. Esta es la primera fase de la primera, la que acabamos de ver, era la vía intrínseca o mitocondrial. Y esta es la extrínseca. Bueno, se llama extrínseca porque es una señal que viene de afuera. Es una señal que no inicia dentro de la célula, sino que la mandó otra célula diferente. Viene desde afuera. Se produce por la llegada de citoquinas como factor de necrosis tumoral, DNF, los cuales se van a unir a un dominio de muerte. Ya les muestro ese dominio de muerte. Las células tienen receptor para factor de necrosis tumoral tipo 1 y tienen receptores para el ligando Fas CD95. CD95 es una proteína que produce los linfocitos T. ¿Listo? Y se llama el ligando Fas. Luego, la célula tiene ese receptor Fas
le llega el ligando Fas, que es la citoquina, el factor de necrosis tumoral, se reclutan dominios de muerte y se activan las caspasas. Ya les muestro la grafiquita. Por ejemplo, los linfocitos autorreactivos, que eran los del tipo la metralleta, porque reaccionan a antígenos del mismo cuerpo, se eliminan por esta vía extrínseca. Entonces a esos linfocitos se les manda el ligando Fas y ellos inducen apoptosis y se mueren, los autorreactivos. También le sucede a las células blanco de los linfocitos T citotóxicos. Pues si hay una célula epitelial que está infectada por un virus, el virus de la influenza, pues un linfocito T citotóxico le dice: usted está infectada, le manda el ligando Fas, la célula epitelial infectada lo recibe, induce la apoptosis y se muere. Porque muerta la célula, que está dibujada de azul y amarillo, y capa de fosfolípidos, y ella tiene una proteína transmembranal que se llama dominio de muerte, o se llama Fas. A ese dominio de muerte le llega un ligando Fas. El ligando Fas es el tronco de color amarillo. Ese es el factor de necrosis tumoral que produjo un linfocito T. Cuando le llega el ligando Fas, se une al dominio de muerte, recluta 3 dominios de muerte y se activan las caspasas. Y se muere la célula. ¿Listo? No. ¿Otra vez? Sí. Pero voy súper despacio. Célula que puede ser una célula epitelial. ¿Listo? Esta célula tiene en su membrana celular una proteína transmembranal que se llama dominio de muerte. Luego, o Fas. ¿Listo? Luego, esto que está de color amarillo se llama el ligando Fas, o sea, el que se une al dominio de muerte. Este ligando Fas es, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral que produce un linfocito T. Y él se lo envía, se lo manda a una célula que está enferma o a un linfocito T autorreactivo. Mire, cuando el ligando Fas se une a la proteína Fas, recluta 3 dominios de muerte. Luego, 3 dominios de muerte reclutados activan la procaspasa en caspasa y se destruye la célula. Está la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca está a la izquierda. Entonces miren que el número 1, que es cómo se inicia, dicen que deja de llegarle hormonas o factores de crecimiento a la célula. Por lo tanto, la célula va a producir proteínas proapoptóticas que inhiben al inhibidor. Si se inhibe al inhibidor, entonces el citocromo C se sale de la mitocondria, convierte las procaspasas en caspasas, esa sería la fase de ejecución, y se destruye la célula. Ahora miren la vía extrínseca que está a la derecha. Entonces dice receptor e interacción, ligando y Fas, factor de necrosis tumoral, se reclutan los dominios de muerte, esa sería la fase de iniciación, luego se activan las caspasas, que esa sería la fase de ejecución, y se muere la célula. ¿Listo? Al final, muchachos, viene la tercera fase que se llama la